Muchísimas gracias, Verónica, por venir, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, al contrario, gracias a vos por la invitación y a los coequippers que no están, pero bueno, con Santi había hablado por teléfono, así que, bueno, gracias a todos por la convocatoria. Siempre les digo, a mí me encanta participar en estos programas, así que muy agradecida que me permitan hablar de estos temas que me gustan y llegar a tanta gente, así que Creo que es lo contenta. importante. Creo que es Sí. lo importante aprender, principalmente hoy en día en una sociedad en la que podemos ver que todos estamos inundados de información. Entonces, al estar inundados de información, podemos ver y podemos diagramar una realidad que nos invade, que es lo que venimos a hablar, la fake news. ¿Qué podés contarnos un poquito del tema? Bueno, me parece que es un tema que nos involucra a todos. Nos involucra a todos desde hace mucho tiempo, porque no vamos a decir que es un problema novedoso, pero en épocas de campañas electorales y así de mucha agitación política como estamos viviendo ahora nosotros en nuestro país, es un tema que se vuelve especialmente sensible. Y como decía, nos atañe a todos. Me parece que es muy importante cuando empezamos a hablar de fake news tener en cuenta que no cualquier noticia es fake news. Eso me parece que es importante para pensar después cómo podemos abordar el tema, cómo lo podemos regular, si es que correspondiera, porque lo que tenemos que pensar para mí, y no tenemos que perder el eje, es que cuando hablamos de fake news es que se trata de una noticia falsa emitida con ese deliberado propósito de engañar, de desinformar. No es una mera noticia inexacta o imprecisa, no, es una noticia mentirosa que tiene esa deliberada intención de engañar o de desinformar. Claro, o sea, la principal distinción que podemos marcar entre la noticia que es verídica o inverídica o lo que se asemeja con el fake news es que tiene que tener la intención de engañar a una persona. Exacto, a una Sí, persona o a un grupo indeterminado de personas, pero es esa intención directa de desinformar. está Es bien. eso, ¿viste? Es esa animosidad que en la noticia inexacta no está. Porque puede haber un error en la investigación del periodista, puede haber algún error, alguna negligencia que no necesariamente lo convierta en una fake news, sino simplemente en una noticia inexacta. Pero esto no, tiene ese deliberado propósito de desinformar. ¿Y por dónde podemos ver generar la fake news? O sea, ¿en qué situaciones se presentan? ¿Estrictamente en lo periodístico? ¿O puede ser en lo político? ¿O puede ser inclusive en lo científico? ¿Cómo se presenta? En donde más vemos, mira, en lo científico me quedé pensando y yo digo, sí, no, pero bueno, sí. Me parece que podemos ver fake news en todos los ámbitos. Donde más lo podemos ver me parece que es en el ámbito político. Me refiero en el ámbito donde se difunden noticias políticas. Ahí sí, bueno, ahí sí, pero también en temas científicos, porque si vos te acordás, en el contexto de pandemia, cuando fue la pandemia de COVID-19, vos te debés acordar todas las cosas que se escuchaban acerca de las vacunas, que Sí. las vacunas eran mortales, que aparejaban riesgos que eran prácticamente intolerables porque no habían sido testeadas. A tal punto era esa difusión de noticias falsas acerca de los posibles efectos de la vacuna y todas esas cuestiones de la incertidumbre científica, que había surgido una palabra en los medios para denominar esa situación, que era la palabra de infodemia, como para referirse a toda esa catarata de noticias falsas que desinformaba en el contexto de pandemia. Que si te pones a pensar es especialmente grave porque las noticias falsas, cuando más pueden prosperar, así en el sentido de que la gente las crea, que las crea, en el sentido que las cree, que las personas creen en las noticias falsas y que como las creen, las difunden, son en los contextos de miedo, de angustia social. Por eso es que en el contexto de pandemia circulaban tan rápido las noticias falsas. Bueno, y en el contexto político, vos fíjate, hace un par de semanas, capaz que hace más que un par de semanas, pero a mí me parece que ahora fue después de la
de las elecciones Sí. de la primera vuelta, a partir de las declaraciones de un político, hubo una corrida bancaria que fue un desastre al día siguiente, y eran todos comentarios infundados. Por eso el clima de incertidumbre, temor, mucha movilización política, sí, contribuye para mal en la generación y proliferación de las noticias falsas. Te pregunto, ¿y cómo se puede identificar una fake news? ¿Hay algún método, un sistemático o algo por el estilo que pueda simplificar la interpretación de la información? No, para mí, si hubiera eso, sería, si tuviéramos alguna posibilidad así exacta de identificar, sería buenísimo, porque tendríamos en gran parte solucionado el tema de la desinformación. Para mí es como que, los instrumentos, los documentos internacionales dan algunas pautas, como por ejemplo prestar especial atención a la forma de redacción de la noticia, prestar atención a cuál es el sitio en donde se encuentra alojada esa noticia, ver si se puede verificar con alguno de los chequeadores de noticias como el que tiene La Nación o como los que tienen algunos diarios. ¿Tienen chequeadores de noticias? Tienen chequeadores de noticias, que eso por lo menos es algo que te inspira cierta confianza. Sí. Y a mí me parece que la solución de todo este problema de la desinformación pasa por la alfabetización del consumidor de noticias, es decir, darle herramientas para que pueda distinguir una noticia verídica de una noticia falsa. Y el gran problema, diría yo, al momento también de presentar una noticia y tener que distinguir si es una noticia real o no es una noticia real, esto que puede llegar a pasar, que inclusive los propios medios de difusión, simplemente con esta intención del periodismo que tanto conocemos, de querer obtener la primicia, de querer ganar esa competencia, de querer saber más o difundir más, ofrecen noticias que no son del todo comprobadas, que no están del todo chequeadas. Entonces, ¿en qué creer en estos tiempos de tanta información, cuando en realidad inclusive los propios medios de comunicación no te ofrecen algo o no te garantizan que algo sea real? Eso es lo complicado, ¿no? Exactamente, es totalmente complicado. Es totalmente complicado porque vos no sabés, vos, por más que seas un consumidor de noticias criterioso, llega un momento que no sabés qué creer, porque con el afán de la inmediatez se pierde, porque es como vos decís, es ese afán, esa voracidad por lanzar la noticia ya, en el momento que está pasando. Y entonces esa inmediatez hace perder necesariamente todo el trabajo de curaduría o de edición, que vos decís que sería el trabajo de chequear, de verificar las fuentes, y que haría que la noticia fuera un producto como más cuidado. Si vos fíjate, por eso es que en las redes sociales, para mí, circulan tanto y tan rápido las fake news, porque en las redes sociales es como que todos nos creemos periodistas. Vemos algo que nos interesa, le sacamos una foto, lo filmamos, lo subimos, comentamos. Sí, y la opinión tampoco está regulada, y por momentos la opinión, dentro de, excluyéndose un poquito de la fake news, cómo puede llegar a afectar la opinión dentro del sistema propio de redes sociales, es muy complejo, porque no lo verifican y al mismo tiempo uno lo lee y uno consume esa información. Consumís esa información, y de ahí el tema que no me quiero saltar de una cosa a la otra, pero vos que hablás de opinión en las redes sociales, de ahí el tema de los influencers. Vos decís, a lo mejor si digo yo algo en las redes sociales, a lo mejor yo tengo 300 seguidores y bueno, no pasa de eso. Pero vos fíjate, estas personas que tienen muchísima llegada en las redes sociales, sus opiniones forman opiniones. Entonces imagínate si no tiene trascendencia. Y en las redes sociales pasa eso, volviendo a lo de las fake news. El tema de largar todo de manera inmediata hace que no puedas chequear, no puedas verificar, y por eso tanto contenido falso. ¿Y cómo debería regularse ese contenido falso? ¿Tendría que haber algún sistema o una ley que tenga el objetivo de regular la información que se distribuye? Porque si no, todos estamos sujetos a la famosa desinformación, que eso creo que lo que estamos viviendo hoy en día, vivimos desinformación, porque excluyéndose y saliendo un poco del esquema de la fake news, uno lee por un lugar algo que te dice, sí, está bueno consumir esto, está bueno, es comprobado científicamente, y por otro lado,
una noticia que puede ser completamente contradictoria. Entonces estás sujeto al en qué confío, en qué no confío, qué es real y qué no es real. Exactamente, eso es así. Pero el tema de la regulación, para mí, pero esto ya entramos en el terreno de la opinión personal de cada uno. A mí me dan como urticaria las regulaciones estatales que tengan que ver con la libertad de expresión. Fuerte disidencia ahí. ¿Vos no pensás lo mismo de eso? Yo creo que tiene que haber una regulación propiamente estatal, pero que no se entrometa estrictamente con esta libertad que tenemos. Pero fíjate cómo termina influyendo la opinión ajena en esta libertad que nosotros tenemos. Porque, a ver, básicamente somos libres a desinformarnos y somos libres a estar sujetos a opiniones que en teoría tienen la verdad y no es la verdad. ¿Cómo tenemos que trabajar eso? ¿Cómo se puede trabajar frente a eso? Exacto, hay que buscarle la vuelta para mí, porque por ejemplo en Argentina ahora hay 3 proyectos de ley que abordan esta temática de la fake news y la desinformación. Uno de ellos, que es el proyecto de Rodríguez A., ese tiene estado parlamentario todavía. Los otros 2 no estoy muy segura. Para el que no escucha, ¿qué significa o que no conoce, qué significa estado parlamentario? Bueno, significa que ese está en tratamiento en el Poder Legislativo y que todavía está a tiempo de ser promulgado y de ser puesto en vigencia si es que el Poder Legislativo así lo aprueba. Y por el contrario, que haya perdido estado parlamentario, lo que significa es que no tuvo tratamiento oportuno, entonces hay que archivarlo hasta la próxima oportunidad, que a lo mejor es el año legislativo siguiente. Pero bueno, el de Rodríguez A., ese sí tiene estado parlamentario. Pero ese, a mí hay 2 aspectos de ese proyecto que a mí me hacen ruido. Uno es que el legislador lo que hace es darle el mismo tratamiento a situaciones de hecho que son diferentes, porque el legislador trata ahí en el proyecto las noticias falsas, el discurso de odio y lo que él llama infodemia, viste, estas noticias falsas en el marco de la pandemia. A todo le asigna la misma consecuencia jurídica y la realidad es que son situaciones diferentes. Una cosa es una noticia falsa y una situación distinta es el discurso de odio, y entonces me parece que no pueden estar regulados juntos. También habría que ver qué consecuencias trae la noticia falsa, de qué temática puede llegar a ser en particular. Claro, porque podría ser una noticia falsa que termine por promover el discurso de odio. Exactamente. A lo mejor podría pasar eso. Y bueno, y así, esa clasificación que hace ahí el legislador a mí no me gusta, porque cuando uno estudia el tema, ningún documento internacional clasifica las noticias falsas y la desinformación con esos criterios. Es decir, es un criterio propio del legislador que no condice con ningún parámetro internacional, y entonces eso no me gusta. Y después lo otro que no me gusta es que él propone, en el proyecto se propone la creación de un organismo para verificar la veracidad o no de las noticias. Sería muy útil eso. Pero el tema es que habría que buscar, si estuviera eso... ¿Cómo lo regulás también? Claro, habría que buscar para mí al menos, ¿no?, una forma más transparente de elegir quiénes van a formar parte de ese organismo. Además de quién forma parte, también me preocupa más la forma de corroborar si la información es real o no. A ver, por momentos las redes sociales, creo que Instagram, si mal no estoy, por momentos te aparece la posibilidad de un cartel que emerge de una publicación en la que te dice esta noticia puede no ser real. Sí. No tiene los fundamentos verídicos como para que sea real. Entonces ya por momentos hay una especie de inteligencia artificial, puede llegar a ser, o personas que se encargan de determinar si la información es real o no. Pero ¿qué otra forma, qué otro medio podría llegar a tener esta entidad? No, para mí habría que llegado el momento, si el estado de la tecnología, que para mí va a avanzar en ese sentido, que se pueda hacer alguna revisión, como decís vos, con alguna tecnología de inteligencia artificial, algún algoritmo entrenado para reconocer noticias falsas, a lo mejor.
porque el tema de la persona, esto del organismo que se prevé ahí en ese proyecto de ley, a mí lo que no me gusta es que me parece que es una herramienta, por un lado, podría ser útil para evitar la desinformación, pero por otro lado puede ser también una herramienta útil como herramienta de censura, porque en definitiva ahí ese organismo estaría compuesto, de acuerdo a ese proyecto de ley, por personas designadas por el Poder Ejecutivo. No, ¿cómo van a ser designados por el Poder Ejecutivo? No. Tendría que ser un organismo extraestatal. Obviamente. No tendría que ser algo que forme parte del gobierno. Pero claro. Acepto la posibilidad de que haya un proyecto de ley que involucre que haya un organismo que trabaje sobre las fake news, pero no que sea estatal. No. Porque sea que estatal lo que hace es generar un monopolio y un control de los medios de comunicación que no te permite, no te da esa flexibilidad de decir cuál es la libertad de expresión que uno tiene, ¿no? Exacto, por eso a mí me parecía, yo leí un libro que me había gustado mucho sobre este tema que se llama Liars, Mentirosos, de este profesor de Harvard que escribe tanto y que es súper así como súper top en todos lados, que es Cass Sunstein. Sí, bueno, viste que es re prolífico, vive escribiendo y la verdad es que es súper interesante todo lo que escribe. Y él, cuando habla de esta posibilidad de controlar la fake news, habla de organismos, así como de organismos multisectoriales, que haya académicos, expertos en tecnología, que sea algo así como multisectorial, interdisciplinario, pero a nadie se le ocurre sensatamente que sea un organismo estatal, porque es darle la llave para que el gobierno elija con qué te podés informar y con qué no te vas a informar. ¿Y cómo sentís que afecta en la población en sí la fake news? Es decir, las noticias que no son reales o no son verídicas. ¿Vos sentís que hay un peso propio, especialmente en los jóvenes, con la información que no termina siendo verídica? Yo creo que afecta negativamente, porque yo estoy convencida que los chicos más jóvenes, y no es por subestimarlos, porque no es eso, no, porque no pasa por ahí, porque no es que yo digo se creen las noticias falsas porque son tontos, no, no, pero son chicos que han nacido y han crecido ya en ese contexto digital y entonces dan por bueno todo lo que proviene de lo digital y entonces muchas veces tienden a creer esas noticias falsas y lo malo de creerla es que lo cree y lo difunde, entonces como que se hace interminable porque uno que se la cree, la difunde en sus redes sociales, otro que lo lee también se lo cree, lo difunde en las suyas propias, y así se arma esa ola interminable de difusión de noticias falsas. Podemos ver en Netflix, hay una, si mal no estoy, es una película que habla un poquito del algoritmo de las redes sociales, y justamente tiene una escena muy curiosa que habla de que se empieza a difundir en las redes sociales la información acorde a lo que uno busca. Es verdad. Entonces, en base a lo que uno busca, gracias al algoritmo, terminó mostrando cómo la gente se empezó a interesar porque si la Tierra era verdaderamente plana o no. Ahí tenés. Entonces se empezó a difundir esa información en relación a lo que uno buscaba, porque mientras más lo buscaba, más información te aparece, así funciona el algoritmo. Entonces terminó generando una revuelta social de terraplanistas que se pudieron juntar y pudieron empezar a comunicarse gracias a la información falsa que se brindaba por redes sociales, y terminó en problemas sociales, es decir, tuvo que intervenir la policía, se generó un conflicto muy masivo, y esto creo que fue todo a modo de ejemplo. Claramente esperemos que sea así, pero no significa o no termina dando una situación real de la influencia que puede llegar a dar el administrar o el suministrar información que es falsa. Entonces, exacto. ¿Qué se puede hacer con las redes sociales en base a eso? ¿Cómo influyen las redes sociales? Bueno, vos fíjate, tu pregunta me viene bárbaro porque mientras te escuchaba que vos relatabas eso de los terraplanistas, me acordaba, y con esto que voy a contar revelo mi edad, en la década de los 90 había salido un libro que debe ser, yo creo que es el primer libro de cosas tecnológicas que yo leí, de uno de los fundadores del MIT, que es Nicolás Negroponte, que el libro se llamaba Being Digital, Ser Digital. Y ahí Nicolás Negroponte
describía ya en la década de los 90 ese fenómeno que vos decís, que el algoritmo te arroja como resultados y te va mostrando en función de lo que a vos te interesa. Ya en la década de los 90 era así. En la década así. de los 90. ¿Y por qué medios de difusión funcionaba ese algoritmo? Vos pensás que en ese momento estaba, primero, y acá más revelo mi edad, Internet surgió como, viste que Internet surgió como una red militar que se llamaba ARPANET. Sí. Bueno, de ARPANET en Estados Unidos pasó a las universidades antes de masificarse. Y el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, siempre fue pionero en tecnologías digitales y en tecnologías de la comunicación. Y hoy es lo máximo que hay, lo máximo del mundo en este tipo de tecnologías. Y Negroponte es un científico de ahí. Y entonces ya ellos en los 90, a fin de los 90, ellos tenían Internet. No estaba masificado, pero en el laboratorio del MIT lo tenían. No tenían la Internet 4.0 que tenemos nosotros ahora, que tienen todos ahora, pero tenían la Internet 2.0 que vos podías buscar. Claro, funcionaba tranquilamente. Y bueno, tan es así que a medida que vos buscabas, te arrojaba resultados que tenían que ver con lo que vos buscabas, que él decía que cada usuario tiene una experiencia a medida en Internet, a tal punto que esa experiencia la llamaba The Daily Me, como si fuera el diario yo, el diario como si fuera el diario para mí. El diario de mí, sí. El diario de mí. Yo leo solamente lo que a mí me interesa. Y Katzenstein habla de lo mismo cuando habla de eso, que él habla, en ese caso, él lo llama a lo que Nicolás Negroponte llamaba el Daily Me, él lo llama las burbujas de información, porque en definitiva vos te terminás enterando solamente de lo que te querés enterar, porque es lo que tiene que ver con tus intereses. Mira vos cómo hace ya tantos años que se profundiza en este estudio y en este sistema para entender el comportamiento humano, ¿no? Porque al fin y al cabo todo esto tiene fin comercial. O sea, tiempo atrás hemos estudiado acerca de los hábitos, es algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es también el estudio propio marketing del comportamiento de las personas para saber qué vender. Porque todo esto no necesariamente las fake news, pero el estudio del algoritmo de redes sociales tiene la finalidad de poder venderte y de aprovechar la información que captan de uno mismo, que tengo entendido, que inclusive es mucho más profunda el estudio del conocimiento propio que tiene el algoritmo de lo que nosotros podemos llegar a conocer de nosotros mismos. Exactamente, y vos sabés que eso tan es así. Vos me habías preguntado a ver qué se puede hacer, cómo está regulado. ¿Cómo se puede regular? Porque no hay en ningún lugar del mundo está regulado. ¿Sí? No, pero vos fíjate una cosa, a mí esto me parece un gran paso. Yo creo esta norma que te comento ahora tiene muchos detractores, yo leí muchas críticas, pero a mí me parece que es un gran paso hacia la transparencia algorítmica, que me parece que eso es muy importante. Vos sabés que en la Unión Europea se aprobó una ley, mejor dicho, una directiva que regula los servicios, se llama Digital Services Act, Ley de Servicios Digitales, y regula todo lo que sea redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Y entonces, esa norma va a entrar en vigencia ahora en enero de 2024. Y entonces establece toda una serie de obligaciones para las redes sociales y para las plataformas que tienen la obligación de hacer, la palabra en inglés es disclosure, es decir, tienen que revelar cómo funciona el algoritmo. Claro, transparencia. Y eso te permite tener un mayor control en la red social. Claro, te permite tener un mayor control de la red social porque en definitiva para nosotros los algoritmos de las redes sociales son totalmente opacos. Cuando a vos Instagram te recomienda cosas o qué sé yo, o Netflix o Spotify te recomienda cosas en base a tus preferencias, vos no sabés cómo funciona el algoritmo. Ni vos ni yo, nadie sabe. Y a mí me parece que esa obligación que les ponen de hacer transparente de cómo funciona el algoritmo, me parece que es un buen comienzo
para tratar toda esta información personal, porque si es una recomendación, bueno, de última a lo mejor no importa tanto, pero cuando se usa toda esa información que se recoge sobre nosotros para hacer perfiles y entonces enviarnos ofertas para adquirir una cosa, ofertas para hacer otra cosa, me parece que es importante que las plataformas o las redes sociales o estas empresas tecnológicas tengan que revelar cómo funcionan sus algoritmos. Es increíble cómo yo siempre tengo el ejemplo muy presente de Target, que lo he leído en un libro muy interesante que se llama El poder de los hábitos, que tenían a tal punto el estudio propio del conocimiento del cliente. Es decir, tenían trabajadores que profundizaban tanto en el conocimiento del cliente que tuvieron problema con un cliente. ¿Por qué? Porque le estaban enviando por mail información sobre pañales, sobre todo lo relacionado a la maternidad. Entonces el padre de la chica que fue a comprar fue a quejarse al supermercado diciéndoles por qué están mandando estas cosas, que no sé qué, que esta información. Y resulta que estaba tan analizado el perfil de la chica que pudieron ver con anticipación al padre y a la misma chica que la chica estaba embarazada. Imagínate cómo manipulan tu información en base a los que vos comprás, lo que solés consumir, las variaciones en el consumo, como para después ofrecerte algo que te pueda llegar a interesar. Entonces, si a vos te ofrecen, no sé, por ejemplo, te empiezan a vender pañales o información sobre leche para chicos, para bebés, termina siendo consecuencia de la manipulación de la información. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de lo que está pasando hoy en día con Twitter? Que Twitter tiene una libertad absoluta en cierta forma, o eso es lo que intenta tener Elon Musk con su red social, en la cual cualquiera puede publicar y decir lo que quiera sin ningún tipo de censura. ¿Eso no afecta un poco o no da hincapié para que se profundice en las fake news? Sí, sin duda, eso sí, porque si bien a mí me parece que todo control previo me parece que es peligroso, también me parece peligroso una libertad de expresión sin límites. Igual, al menos hasta donde yo sabía, Twitter tiene un sistema de un sistema de moderación de contenidos. Vos podés denunciar las cuentas y se le hace una revisión y primero te suspenden por un ratito, después si incurrís en una infracción te suspenden por un tiempo más largo hasta que te terminan cerrando la cuenta, como le pasó a Donald Trump. Sí, pero después se la habilitaron nuevamente. Sí. Pero estuvo un buen tiempo suspendido. No es que yo sea fan de Donald Trump, ni mucho menos, pero yo decía, me parece que le suspendieron la cuenta por ser él. Porque ese es el gran problema de... Bueno, igual en cierta forma está justificado. ¿Por qué? Porque, a ver, no necesariamente va de la mano con fake news, pero una persona que promovía mucho el discurso de odio, y al promover el discurso de odio va de la mano con esto de influir en cierta forma con la opinión de la gente. Y está bueno regular... A mi humilde opinión, está bueno regular la opinión de la gente. Pero muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, una breve pausa. Vamos a estar 5 o 10 minutitos y después retomamos y seguimos profundizando en Dale, con mucho gusto. Muchas gracias. Nos vemos. Estamos acá. Volvemos a la segunda parte del programa número 5 de Estación Cero. Estamos acá con Verónica Melo, ni más ni menos que estamos profundizando en fake news. Un tema que creo que nos interesa a todos. ¿Por qué? Porque estamos rodeados y sometidos a la información que nos rodea. Entonces es importante seguir profundizando y en este caso, en esta opinión, me gustaría que me cuentes un poquito qué hacer cuando una persona es sometido frente a una opinión ajena en una manera de redes sociales, en una manera de difusión directa que te termina influyendo, porque de una opinión negativa que puede llegar a ser, como decimos, una fake news. Pero ¿cómo se aborda en ese aspecto legal? Bueno, vos fíjate una cosa, eso que vos decís es una implicancia, tiene una implicancia práctica y profesional muy importante, porque la realidad es que nos encontramos con por ahí con noticias falsas que resultan injuriantes para una persona, es decir, en el sentido que son, aparte de ser falsas, son ofensivas, o peor aún, que pueden ser calumniosas, en el sentido que le atribuyen falsamente la comisión de un delito a una persona que no lo ha cometido. Me gusta mucho porque estamos entrando en lo legal, que es lo que nos representa. Sí. Pero sí, para el que no sabe, dos delitos que están normalmente tipificados y va de la mano con la opinión ajena que puede llegar a establecer una persona sobre
sobre uno mismo puede ser una calumnia o una injuria, como Vero explicaba. Claro, igual, igual si yo me voy poniendo densa con lo jurídico, vos no tenés más que hacerme callar. Por favor, lo disfruto. Bueno, gracias. Y bueno, y el tema es uno tiene, y volviendo a lo de la libertad de expresión, todos tenemos el derecho a la libertad de expresión. Siempre digo, hoy di clase con los chicos de comunicación periodística de este tema y les decía, esta es una garantía preferida. De las garantías constitucionales yo creo que debe ser la más alta, y así lo entienden nuestros tribunales. Pero esta libertad de expresión no es carta blanca para libertad para insultar, libertad para calumniar, eso no, porque eso ya excede la libertad de expresión. Y entonces, si yo vierto una manifestación en una red social, hago un posteo en que te atribuyo un delito, es decir, una calumnia, o te insulto públicamente, la injuria, ¿cómo hacemos para solucionarlo? ¿O cuál es la consecuencia jurídica? Viéndolo desde el lado del afectado, desde el lado de la víctima de esta situación, nosotros no tenemos una medida específica para eso, pero lo que sí tenemos son, que yo te comentaba en esta pausa, las medidas autosatisfactivas, que son esta especie de medida cautelar, de medida provisoria, que los jueces despachan así con carácter de urgencia y resuelven la cuestión, que lo que ordenan este tipo de medidas es retirar de las redes sociales esos contenidos dañosos porque son injuriantes o porque son calumniosos. Pero vos fíjate, es medio como que te deja con gusto a poco este remedio. Porque además tenemos que considerar que no necesariamente va de la mano con el fake news, pero uno está utilizando en general las redes sociales y vienen los famosos escrachos de por medio, en el cual uno calumnia, en general se lo acusa de un delito a una persona, a uno mismo o a otro, y que termina afectando negativamente no solo por acusarlo falsamente de algo, sino porque se difunde. Es algo que es público, y entonces la imagen de esa persona se ve muy afectada. Y encima no hay una forma estricta de evitarlo, porque choca con esa libertad de que cada uno pueda hacer lo que quiera en su red social, pero es difícil. ¿Cómo se trabaja legalmente ese asunto? Claro, vos sabés que eso para mí es el punto más difícil de la regulación de los contenidos en redes sociales, sobre todo porque hay una asimetría total y absoluta entre derecho y tecnología. Es como que el derecho viene corriendo por detrás y siempre viene atrasado, pobre derecho, y nunca alcanza a los adelantos tecnológicos. Y el tema es ese, a lo mejor hay una publicación injuriosa, entonces yo inicio una medida autosatisfactiva que ordena el retiro de la medida. 10 puntos. Se despacha, se retira la publicación injuriosa. ¿De quién la publicó? Sí, ahora, si esa publicación, por ejemplo, yo hice la publicación injuriosa, vos te hiciste eco de mi publicación y vos decís, no, Verónica tiene razón, esta persona merece todo lo que le dijo, yo lo retuiteo. Vos agarrás y lo retuiteás. Otro hace lo mismo. ¿Cómo y otro regulás eso? Claro. No, eso ya le perdimos el control. Y además está la famosa justicia por mano propia que mucha gente quiere ocupar, viste, que lamentablemente acusan a la justicia de nuestro país que no responde. Exacto. Entonces lo toman por mano propia pensando que de esa forma se somete un castigo a la persona a la cual se acusa del delito, o se difunde información falsa, si lo queremos pasar por fake news, sí. Atribuyéndose ese rol de héroe y de justicia por mano propia, que termina siendo contraproducente, ¿no? Es sin duda contraproducente, porque más allá que no vas a restaurar ninguna relación de justicia por ese medio, lo único que haces es provocar un daño nuevo y por supuesto le arruinás la reputación, la vida de la persona, pero suponiendo que eso no te importe nada, te apareja consecuencias jurídicas a vos. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Y las consecuencias jurídicas son
la posibilidad de pagar una indemnización de daños y perjuicios al autor de esas publicaciones. Porque vos imagínate, vamos a suponer que alguien me difama a mí en sus redes sociales. Lo primero que yo voy a hacer es armarme de la prueba, es decir, haré capturas de pantalla, pediré pericias informáticas, todo para resguardar la prueba de esta situación de hecho, y después pedir una indemnización de daños y perjuicios, que estas indemnizaciones suelen ser extremadamente cuantiosas porque el poder dañador que tienen las redes sociales es altísimo. Es altísimo, porque como hablábamos recién en el corte que habíamos hecho, si vos me insultás acá frente a 2 o 3 personas, los únicos que escuchan los insultos somos nosotros. Si vos me insultás en una red social, tiene ese alcance indeterminado y es irreversible, porque yo puedo iniciar una medida contra vos que hiciste la publicación, y tu publicación sí la van a quitar, pero todos los que le hicieron retweet, que le hicieron captura de pantalla y lo pasan por Instagram y todo lo demás, ya no tenemos dominio de eso. Lo mismo pasa, también puede pasar tranquilamente que armen un perfil falso. Entonces, ¿cómo regulas y controlas eso? ¿Cómo podés saber que las redes sociales están armando un perfil que es completamente falso? Por ejemplo, Pepito 200. Y entonces cumple el mismo objetivo de escrachar o de difamar o de difundir noticias que son falsas, y termina cumpliendo la misma finalidad, solo que de una forma anónima. Entonces, cumple de una forma anónima esta finalidad de difundir información de mentira. ¿Cómo pueden hacer las redes sociales para regular eso? ¿Es posible regular eso? ¿Tiene que haber un control estricto sobre quién tiene red social, quién no tiene red social, de quién es cada red social? Para mí tendrían que tener las plataformas, y algunas plataformas lo tienen. Un perfil único, quizás. Un perfil único, y que tengas que incorporar ciertos datos que hacen a tu identidad, y que entonces no te puedas crear un perfil falso. Cuento un caso que me parece súper interesante, que es involucra no a una red social como Instagram ni esta, sino una red social de ventas que es OLX. Sí. ¿La conoces? No la conozco. OLX es una red, es una plataforma para vender cosas usadas. Mira. Cualquier tipo de cosas, ropa, auto, teléfono, es una plataforma para vender cosas usadas. Y OLX ahora cambió la política después que le dieron con un palo por la cabeza en un fallo, porque mira lo que pasó. Cualquiera se podía crear un usuario en OLX, y resulta que uno se crea un usuario falso, y con esos datos falsos se pone en contacto con uno que había publicado para vender su teléfono. Entonces arreglan el precio, todo, acuerdan un lugar para encontrarse. El vendedor le iba a entregar el teléfono al comprador, que el comprador era el del perfil falso. Entonces, cuando el vendedor va a la cita para entregar el teléfono, el comprador aparece con otros dos, eran 3 delincuentes, le pegan 2 o 3 tiros al vendedor del teléfono y le roban el teléfono. No lo matan, lo hieren y le roban el teléfono, y se escapan. Entonces, esta persona, que no digo el apellido porque es un apellido de esos apellidos polacos que son todas consonantes, sí, y no me acuerdo, esta persona demanda a OLX, fundándose en que... Claro, que hicieron un perfil falso. Claro, que hicieron un perfil falso y que lo dañaron, recibió 3 tiros cuando se fue a encontrar con el comprador. Y bueno, y el tribunal condenó a OLX a pagarle una indemnización porque decía que lo mínimo que tenía que brindar era una obligación un contexto de seguridad, y que era un recaudo mínimo verificar la identidad de las personas que se registran en la red social. Entonces, a partir de ese caso, que este caso debe tener como 4 o 5 años. Sí. Por ejemplo, para registrarte en OLX tenés que poner número de documento, tenés que poner una serie de datos que hacen que... Pero no termina de ser suficiente, quizás en OLX sí, pero por ejemplo Marketplace es un lugar que es la tienda de Facebook, sí, para poder comprar y revender cosas y vender cosas, y está caracterizada por la información que se dice por detrás
que es el lugar en donde se venden todas las cosas robadas. Sí. Entonces no hay ningún tipo de verificación de los productos que se venden, de los productos que se ofrecen. No hay forma de comprobar realmente si es verídico, si está legítimamente comprado, si no. ¿Qué se tendría que hacer en esos casos? ¿No tendría que haber una especie de registro de antecedentes penales de las personas que ofrecen productos? Porque quizás tienen un antecedente de robo, entonces Sí, de esa forma vos podés verificar que esta persona es muy probable que lo que esté vendiendo quizás no sea suyo. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué? Porque hoy en día cualquiera se puede hacer una página, se puede hacer un perfil de Instagram, un perfil de TikTok. Lo máximo que te pueden pedir es que verifiques, corrobores con tu número de teléfono, corrobores con un mail, pero un mail falso se lo puede hacer Sí. cualquiera. ¿Cuántas personas lo hacen? Inclusive mucha gente, por ejemplo, se aprovecha de Gmail, que te ofrece 15 GB gratuitos para almacenar contenido de video, de fotos, de imágenes. Entonces se hacen un perfil falso para seguir guardando información. Esas son esas pequeñas lagunas que podemos ver dentro de esta vida cibernética que tenemos hoy en día, que terminan generando esta especie de laguna que es contraproducente con la legitimidad de la realidad y la información que se transmite hoy en día. Exacto, es así. Ahí en Marketplace, bueno, todo el mundo, se ve que todos manejamos la misma información. No compremos en Marketplace porque las cosas muchas veces son robadas. Sí. Pero si vos me decís, ¿podemos verificar si las cosas son robadas? Y hoy no. Quizás eso de solicitar antecedentes penales como si fuera un certificado de buena conducta, y mal no estaría. No estaría mal. No estaría. Es un sitio de venta, es un Y sitio sí. que en teoría es legítimo, que tiene una actividad comercial correctamente verificada. Y sí. Algo que estaría muy bueno también tratar en un futuro sería los famosos NFT, que quizás puede llegar a brindar una solución a todo este problema de la fake news. ¿Por qué? Porque si efectivamente está corroborado que lo que se muestra es legítimo, porque que la información empiece a ser verídica, corroborado efectivamente por este trozo de información que es el NFT, es conocido en el mundo de las criptomonedas y en el mundo de lo cibernético, podemos decir. ¿Por qué? Porque le ofrece veracidad a la información. Entonces hoy en día ya progresivamente distintos organismos están utilizándolo como por ejemplo un certificado institucional. Sí. Correctamente legitimado como un NFT, te da la veracidad de que eso es verdaderamente emitido por la institución. Entonces, si vos no tenés ese, significa que no lo pueden duplicar, no lo pueden recrear. ¿Por qué? Porque es corroborado e emitido solo por la institución. Entonces, si vos corroborás de que lo hizo dicha institución, no tienen la posibilidad de falsificarlo. Entonces, esa es una forma para empezar a incorporar, y quién sabe si Dios quiera el día de mañana que la información esté cada día más regulada y que sin limitar obviamente la libertad de opinión y de difusión y de información, porque uno tiene una libertad que no tiene que verse reducida ni por el Estado ni por otros organismos extraestatales. Pero bueno, creo que es una forma para empezar a trabajar esto de la fake news. Y a lo mejor sí, muy probablemente sí. Yo creo, en eso coincido con vos, la solución para mí viene de la mano de lo tecnológico, porque lo otro me parece que cualquiera sea que quiera regular, siempre va a estar teñido de ideología política, y eso para mí de cualquier bandera que sea, porque no es que digo, me parece que el gobierno que está ahora lo haría y el gobierno que venga después no lo haría. Me parece que cualquiera que esté en ejercicio del poder, si tiene como tiene la llave de la libertad de expresión, y la va a usar a su favor, y va a tratar de silenciar todo lo que potencialmente lo perjudique, y me parece que eso lo haría cualquiera. Exactamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Llegamos al final del programa. Hoy tuvimos un programa distinto, hablamos de actualidad, hablamos de innovación, hablamos de algo que nos inunda, que es la información. Y está bueno saber trabajar con la información para poder brindar un mejor servicio, para poder desarrollarnos como profesionales de la mejor manera. Muchísimas gracias, Verónica Meno. Gracias.